El libro es, en primer lugar, es anterior, ya tiene un año el libro en la calle, es anterior a las modificaciones. Yo las modificaciones creo que absorben en gran parte la demanda de amplios sectores del mundo del trabajo, porque era altamente confiscatorio para algunos salarios ya la aplicación del impuesto. Pero la manera en que se hizo, mediante estos decretos que modifican la ley, que incluso hay que hacer un curso para entenderlos, es que es como si en una olla a presión, digamos, tenemos una hornalla al máximo, que es la inflación, y lo único que hizo el gobierno es abrir la válvula, un poco, pero no disminuyó la hornalla, no bajó el fuego. Con lo cual es una medida que indudablemente buscó un impacto electoral, nada indica que el año que viene vuelvan a modificar, o sea, vuelvan a actualizar por la inflación los elementos que componen este impuesto, más teniendo en cuenta que son 2 años de gobierno, de unos últimos 2 años de gobierno, con lo cual me parece que en realidad lo que hicieron fue abrir la válvula por 2 años, y en la mente del gobierno no está en modificarlo en los próximos años. Con lo cual, después de junio del año que viene, 2014, ya la presión va a volver a ser igual a la que vivimos hasta agosto de este año. Entonces, me parece que primero es un parche, ¿sí? Pero en realidad lo que demuestra este impuesto, que nunca fue creado, porque recordemos que este impuesto lo manda Perón en el Congreso en el año 73, el impuesto a las ganancias. Cuando introduce la 4ª categoría, lo hace para evitar una maniobra que hacían las empresas, que hacían figurar como salario los honorarios de sus directores. Entonces, como una forma, como el impuesto va sobre las utilidades de las empresas, ¿qué hacían? Distribuían utilidades de manera contable, de otra manera, figurando como salario, y para ir en contra de esa maniobra elusiva, crean la 4ª categoría. O sea, nunca fue, desde la mirada del Perón del 73 y de ese gobierno, y está en los debates parlamentarios, nunca fue el objeto grabar el salario. ¿Qué es lo que ha sucedido? El gobierno, en los últimos 5 años, ha hecho una reinterpretación de la 4ª categoría, violando la protección que el salario posee, violando los tratados internacionales que protegen el salario, y la Constitución Nacional, y empezaron a ver en el salario de los trabajadores un sujeto de capacidad tributaria, ¿no? Cuando el salario tiene una característica muy diferente de lo que puede tener la utilidad de una empresa, porque el salario del trabajador lo usa para vivir él y su familia. O sea, entonces, con este mecanismo de no actualizar por inflación las escalas ni el monto de lo que se conoce como mínimo imponible, tomaban los aumentos salariales que año a año iba logrando los sindicatos como aumentos nominales, digamos, como si fueran aumentos reales, cuando en realidad los aumentos fueron para ir manteniendo la capacidad adquisitiva. Y tomando eso, digamos, fueron aumentando la presión tributaria, llevándose porcentajes cada vez mayores del salario de los trabajadores. O sea, la aplicación de la ley sobre el salario es inconstitucional, es ilegal. El Estado viola la ley de impuestos a las ganancias para recaudar más, que eso es algo muy grave porque atenta a la seguridad jurídica. Y está en un marco de un Estado, que recién lo charlábamos con otro colega tuyo, un Estado que empieza a aplicar mucha presión tributaria sobre los sectores de medianos y bajos ingresos de la población, con un IVA del 21%, utilizando los recursos de la seguridad social para hacer políticas públicas, digamos, que es el 18% del aporte que hacen los trabajadores de la seguridad social, con el impuesto a las ganancias. O sea, aumentar la presión tributaria que supere el 40% solo del Estado Nacional sobre este sector social y disminuirla sobre los sectores concentrados. O sea, yo te digo que los trabajadores registrados hoy pagan el 40% de su ingreso en impuestos, seguridad social, IVA, impuesto a las ganancias, y yo te digo que el 10% más rico de la población, que se lleva el 40% del Producto Bruto, no está pagando el 40% de impuestos. Porque si pagaran el 40% estarían aportando un 16% de PBI nomás en impuestos, algo que claramente no hacen. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Y este es el elemento que vamos a debatir en la presentación del libro hoy. El Estado aumenta la presión tributaria sobre los grandes masas populares, trabajadores en blanco,
trabajadores precarizados y trabajadores negros, porque el IVA, el 21% del IVA más alto del mundo, aumenta la presión tributaria, baja la presión tributaria de las empresas, disminuyendo los aportes patronales de seguridad social, permitiendo exenciones particulares para cada rubro, por ubicación geográfica, promoción industrial, etcétera, etcétera, o sea, los sectores concentrados, y disminuyendo la presión tributaria sobre la renta financiera, e incluso, el mismo Ministerio de Trabajo lo acepta, ni siquiera controlan las grandes corporaciones la legalidad en cuanto a trabajo en blanco y la presión tributaria sobre esos sectores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un Estado débil con los poderosos, poderoso con los débiles, que recauda más de estos sectores y a costa de no tocar o no disminuir la tasa de ganancia del capital que tienen las grandes empresas y corporaciones. A estar de la última parte de tu exposición, debemos colegir que debe haber una actitud política para que esto cambie. ¿Podrá 2 años que restan de gobierno poder llevar adelante una actitud de esa naturaleza como para revertir esta situación? Lo primero que... esto tiene que estar en la agenda. Los que lo tienen que poner en la agenda pública son los gremios y los dirigentes sindicales, que son los representantes de los trabajadores en esta cuestión. Fíjese que hasta agosto de este año, para el gobierno y para ningún funcionario del gobierno, esto era un problema. Cuando modifican con el último decreto, pasa, no, sí, esto es un problema. Hay un reconocimiento de algo que hacía 2 años se les venía de insistir. No, que esto es injusto. Se les decía, muchachos, esto es injusto. Los trabajadores no pueden deducir ni el alquiler. Mientras una empresa puede deducir el alquiler de una planta industrial del impuesto a la ganancia, un trabajador no puede deducir el alquiler en el cual vive su familia. ¿No? Se les decía, esto es injusto, esto está mal aplicado. Tuvieron que sufrir una derrota electoral para aceptarlo. Y lo aceptaron con una condición. Si me va bien, lo voy a seguir tocando. Si no me va bien, no sé. Por eso hicieron un ajuste importante, pero a cuenta de los próximos 2 años. Para que esto se revierta, primero esto no tiene que salir de la agenda de la clase trabajadora. O sea, hoy, dentro del aumento salarial, condiciones de trabajo, que es lo que se negocia en las negociaciones colectivas, tiene que estar en la agenda de los trabajadores la presión tributaria sobre el salario. O sea, hay una presión tributaria excesiva sobre el salario. ¿Sí? Y abre muchas preguntas. Si los trabajadores aportan tanto, también tendrían que tener los trabajadores derecho a discutir dónde se gasta. Por ejemplo, si uno ve las escuelas públicas, la salud pública en este país, ¿dónde está la plata? Ve los trenes en la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde se gasta esta plata? Ante el esfuerzo que hace la clase trabajadora, ¿cómo vuelve ese retorno social en obra de infraestructura que mejoren la calidad de vida? Bueno, eso no sucede tampoco. Después de 10 años, el trabajo negro solo bajó 10 puntos, estamos con el mismo nivel que en la hiperinflación del 89, o sea, no es un gran logro, después de 10 años de gobierno, pero tampoco, y la infraestructura en 10 años de gobierno, sobre lo que mejora la calidad de vida de la clase trabajadora, que es educación pública, salud pública y transporte, deja mucho que desear. Entonces, digo, ¿dónde está esa? Hable otros debates, ¿no? O sea, digamos, si los trabajadores van a sostener el Estado, bueno, tienen derecho los trabajadores a decidir dónde se gasta ese dinero. El tema, me quedo acá, el tema de los trabajadores sosteniendo el Estado y la fuerte presión tributaria que hay en esta parte del planeta, que son 2 verdades realmente importantes. Digo, ¿hay algún planteamiento en este momento en que vive el país de caída de reservas abruptas, de una inflación galopante, de gastos en importación de energía? Es un cuadro bastante preocupante. Si el trabajador va a tener que cargar sus espaldas sobre eso, bueno, me parece que estamos en una situación muy difícil. En realidad, yo no soy economista, pero digamos, uno estudiando la materia, lo que está viendo es un deterioro de ciertos equilibrios que hacen a la macroeconomía. Esto se está viendo en el aumento de los despidos, en la baja de la actividad económica, que yo como abogado laboralista es lo que más percibo, digamos, en un deterioro por la inflación de la capacidad adquisitiva de los salarios, el aumento de los alquileres, ¿sí? El aumento del transporte. Existe un deterioro de la capacidad adquisitiva que indudablemente repercute en la demanda agregada que sostiene parte de la economía nacional.
Eso tenemos por un lado. Pero por otro lado tenemos que hay en nuestro país 6 millones de personas ricas, que tienen mucho dinero, que viajan, que en el exterior, que incluso introducen sobre los precios una presión a la suba porque tienen que pagarlo. Entonces eso genera también, digamos, uno ve el boom de compras de autos importados y esas cosas, y digo, indudablemente son demostraciones de un desequilibrio, ¿no? O sea, sí, porque eso genera déficit en cuenta corriente, gasto suntuoso, digamos, que no aumenta en capacidad productiva, y encima sumas un gasto del Estado que no genera mayor capacidad contributiva, que no es un gasto que puede decirse que es racional. Esto atenta a que vamos a ir a una etapa de ajuste y el problema es quién la paga. Si la va a pagar aumentando la presión tributaria de los trabajadores, o congelándole los sueldos, no reconociéndole la inflación, o imponiéndole convenciones colectivas porque en la negociación salarial a la baja de la inflación, o sea, por debajo de la inflación real, eso significa, si la inflación fue del 30% y negociamos por un 15%, que los trabajadores perdieron poder adquisitivo. O sea, si la solución va a ser esa, digamos, hay un olor a los 90 en ciertas cosas, cuando uno ve la cantidad de auto importado de un sector de la sociedad, ese nivel de consumo que incluso es medio, hasta frívolo, ¿sí? Y por el otro lado vemos el aumento de las villas miserias, aunque tengan DirecTV, digamos, como si no pudieran tenerlo, el aumento de las villas miserias, el aumento de la delincuencia, el narcotráfico, etcétera, o sea, pauperización de otro sector social, que es el más grande, y un deterioro de las condiciones económicas de la clase media, que ha vuelto a apelar a la tarjeta, al crédito caro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, hay que tratar de frenar ese deterioro. Hay ciertas políticas del gobierno que son buenas. El plan Procrear es bueno, digamos, porque tiende a reactivar casualmente la mano de obra menos calificada que existe en la sociedad, pero, digamos, me parece que el tema es que hay que ir por los sectores de mayor ingreso para equilibrar la economía y no sobre el sector del trabajo, que son los que realmente generan la riqueza. Bien. Doctor Ruiz, finalmente, ¿quiénes y por qué debemos leer su libro? El libro está dirigido a trabajadores, está en un lenguaje simple, no es un lenguaje académico, sino un lenguaje simple. Está dirigido a trabajadores, a delegados sindicales, a dirigentes sindicales, digamos. El libro intenta cubrir con conceptos un elemento nuevo que de forma externa se introduce en la realidad de los dirigentes y los trabajadores, y que no había capacidad de respuesta de explicar por qué pasaba esto. Nunca en la historia había pasado que los trabajadores pagan impuestos a las ganancias, y por qué empezó a pasar, y de la manera agresiva en que sucedió esto y que sucede esto, e intenta y articula ciertas soluciones que pueden vertebrar los dirigentes. Hay un menú, digamos, explicando ventajas y desventajas de salida de esa situación, pero sobre todo a esclarecer sobre un tema que a un año de la salida del libro, digamos, en ese momento no había más incógnita que certeza, y bueno, el libro ha ayudado a darle fundamento teórico a esta posición de que el salario no es igual a la ganancia, que ganancias perciben las empresas, como dice la Constitución Nacional. Si los trabajadores tendrán derecho a la participación de las ganancias de las empresas, porque el trabajador percibe un salario, no percibe ganancias.